Hola amigos, nuestro deseo es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Hoy, junto al pastor Joel Sandoval, los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías, de bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto volver a saludarles e invitarles a que puedan permanecer en sintonía en estos minutos para poder tener un tiempo de paz. Estamos felices, estamos contentos porque al abrir la palabra de Dios, la luz del mensaje celestial inunda nuestra vida, inunda nuestro corazón y por algún momento podemos dejar que el amor, la paz, el gozo de Cristo Jesús pueda estar en nuestra vida, pueda estar en nuestra mente. Es por eso que en esta hora queremos invitarte a que puedas tener tu Biblia junto a ti para estudiar juntos aquellos pasajes que puedan iluminar nuestro corazón. Y para eso vamos a invitar a nuestro Dios para que donde quiera que tú estés, desde aquí puedas también disfrutar de la presencia de Dios en tu vida junto a tus seres amados. Querido Padre y buen Dios, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y encontrar verdades para el tiempo del fin. Podemos encontrar, Señor, un mensaje de amor para cada uno de nosotros. Bendícenos con tu presencia, para que donde quiera que estén nuestros amigos, junto a sus seres amados, reciban la protección y la bendición celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles al libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 1, en donde el apóstol Pablo está diciendo unas palabras claves, y si nosotros nos ponemos a pensar, Pablo, siendo judío, pero también siendo ciudadano romano, pero él tenía un conocimiento, porque tenía la educación, de lo que eran los sistemas religiosos o los sistemas de sacrificio que apuntaban a Cristo Jesús, pero que fueron practicados por el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto, cuando después tuvieron el templo de Salomón, Zorobabel y el templo de Herodes, incluso en los tiempos, probablemente podemos imaginar, cuando en la infancia y en la juventud de Saulo, que después pasó a llamarse Pablo. O sea, Pablo no era ajeno al significado que los sacrificios tenían. En el capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda de que parte de la intención del apóstol Pablo es también traer a sus oyentes
aquellas enseñanzas que en el Antiguo Testamento quedaron plasmadas por las ofrendas y los sacrificios realizados allí en el santuario. Él está ocupando la palabra justificados pues por la fe. Y todos los sacrificios en el pasado apuntaban a un acto de fe. Busco la redención y la justificación, pero lo hago a través de la fe. Busco el perdón de los pecados a través de la fe en aquel que iba a venir como el Mesías prometido. Absolutamente un acto de fe. Por lo tanto, podemos decir que Pablo está en armonía al decir justificados, salvados por medio de la fe. Pero luego dice, tenemos paz para con Dios. Es decir, es el resultado de lo primero, la paz, tenemos esa paz para con Dios, es el resultado de estar justificados por medio de la fe. Es decir, Pablo nos está presentando aquí una secuencia. Primero soy salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y después debo tener paz para con Dios. No confundir, Pablo no está diciendo ahora estamos buscando la paz o una especie de tregua, sino que está diciendo paz para con Dios o hacia Dios. Entrego paz para Dios. Ocupando este lenguaje podemos decir entonces que las ofrendas pacíficas o los sacrificios de paz que en el Antiguo Testamento pueden estar conectados con la intencionalidad que Pablo está diciendo. Debido a que el sacrificio de paz era el resultado de ya sentirme y ya saber que Cristo o el Cordero de Dios que había de venir, ya encontré la justificación por medio de la fe. Primero justificado y entonces ahora debo tener paz para con Dios o debo llevar literalmente en el Antiguo Testamento, debo llevar un santuario de paz para con Dios. Hoy en día podemos confundir y tal vez pensar que una ofrenda, que una dádiva traída para con Dios es para que Él me bendiga. Y ya lo hemos mencionado, pero lamentablemente existen algunas teologías modernas en donde tú vas a escuchar que tienes que ofrendar a Dios para que Él te pueda sanar o te pueda bendecir. Pero el sistema del santuario dice que mi ofrenda de paz tiene que ser respuesta a lo que ya Dios me ha entregado. Es un reconocimiento. La ofrenda entonces no es para que Dios me bendiga, sino que es porque Dios ya me ha bendecido. Es un acto de gratitud. Y pues bien, vemos allí en el Antiguo Testamento un tipo de ofrenda en el santuario que era llamada la ofrenda de paz o las ofrendas pacíficas. Existían tres tipos de ofrendas de paz: de agradecimiento, voluntarias o por algún voto. De agradecimiento, voluntarias o por algún voto. Entonces, estas eran en respuesta a las bendiciones que ya la persona estaba disfrutando de parte de Dios. Se ofrecían con la intención de demostrar agradecimiento y gozo, y también cuando se hacían los votos para con Dios. También eran ofrendas de suave olor o de olor agradable. Eran agradecimientos por las múltiples y variadas bendiciones y también por el perdón de los pecados. Es decir, si una persona entregaba una ofrenda de paz, lo más probable que antes había ya hecho un sacrificio, un holocausto o una ofrenda por los pecados. Por lo tanto, estaba la gratitud por bendiciones materiales, estaba el agradecimiento también por lo espiritual, es decir, por el perdón de los pecados, la restauración y la salvación. Aquí ya podemos extraer algunos ejemplos y aplicaciones para nuestra vida y nuestra adoración actual, que debemos agradecer a Dios no solamente por las cosas materiales y reconocer que Dios ya nos ha bendecido, sino que también podemos dar gracias a Dios por aquellas bendiciones espirituales, como el perdón, como la restauración, como la nueva vida en Cristo Jesús y por sobre todas las cosas ser agradecidos a Dios por la redención y la salvación que encontramos en Él. Por lo general,
la ofrenda de paz podía ser un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío, incluso una cabra. Estas ofrendas generalmente eran sin tacha, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Pero cuando era una ofrenda pacífica, voluntaria, recuerden que estaban las voluntarias, las de agradecimiento y las de voto. Cuando eran voluntarias, podían incluso ser animales con algún tipo de defecto. Por ejemplo, vamos a leer Levítico capítulo 22, versículo 23, o si usted gusta puede anotar para después corroborar. Levítico capítulo 22, verso 23 dice: buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de algún voto no será aceptado. Fíjense la condicionalidad. Para otro tipo de ofrenda, el animal tiene que ser perfecto. Pero si es voluntaria, Dios iba a aceptar que tuviera de más o que tuviera de menos. Es una frase idiomática para mencionar algún tipo de defecto, incluso obviamente físico del animal. Tal como el holocausto, también se debían imponer las manos, dar muerte a la puerta del tabernáculo, y la sangre era asperjada sobre y en derredor del altar. Vemos que hay similitudes con los otros sacrificios. Ahora, tal vez si usted quedó pensando, ¿por qué Dios permitía que el sacrificio voluntario pudiera tener defecto? Y no solamente Dios permitía eso, sino que también las ofrendas voluntarias o pacíficas podían ser panes o desde harina con aceite, harina seca o esta especie de masa, harina con aceite, o podían ser panes cocidos. Incluso la Biblia dice que pueden ser cocidos en olla, cocidos en una especie de sartén, pero miren qué interesante, porque podían ser panes sin levadura, pero también Dios permitía y aceptaba que fueran panes con levadura. La diferencia era que la levadura, que representa el pecado, no podía ser este pan con levadura quemado en el altar, sino que era mecido, era movido, agitado, las ofrendas agitadas, en donde el sacerdote iba al altar, no lo echaba al altar para ser quemado, sino que lo presentaba delante de Dios y luego era comido por el sacerdote. Podemos darnos cuenta que aquí hay un tremendo simbolismo, porque los corderos sin mancha, porque el pan sin levadura está representando a Cristo Jesús, quien no cometió pecado. Pero la levadura, el pan de levadura, está representando al ofrendante que se acerca al tabernáculo de Dios y es aceptado por Dios. El mismo libro de Efesios nos muestra a nosotros en el capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Está hablando que a través del Cordero, a través de Jesús, somos aceptos tal y cual como estamos, aún teniendo la levadura del pecado. Por lo tanto, este tipo de ofrenda está representando que Dios también nos acepta con nuestros pecados, porque Él anhela solucionar el problema del pecado. Pues bien, las ofrendas pacíficas reflejan esta gratitud. Vamos a hacer como un resumen, ¿les parece? Acompáñenme. Vamos a ver allí, por ejemplo, a recordar que las ofrendas por el pecado eran para pedirle un favor a Dios. El favor era: por favor, perdona mi pecado. Y se estaba pensando en actos pecaminosos. Posteriormente tenemos la ofrenda también del holocausto, que está representando la dedicación y consagración por parte del ofrendante. Quiero consagrar mi vida a ti por completo. Las oblaciones eran ofrendas que reconocían la dependencia en Dios y el sustento en todas las necesidades temporales, las necesidades básicas, un reconocimiento a Dios. Pero fíjense que, como estamos viendo, las ofrendas pacíficas, estas significaban lo siguiente: eran ofrendas de alabanzas por las misericordias recibidas, era una ofrenda de agradecimientos por las bendiciones ya disfrutadas, una ofrenda voluntaria nacida de un corazón que ya estaba feliz. En algunos contextos en el santuario, el penitente iba afligido, iba humillado y volvía a su casa feliz.
pero en la ofrenda pacífica ya iba feliz y obviamente volvía aún más feliz. Refleja el gozo del cristiano, refleja que independiente de los problemas, de la situación del pecado, de los dolores, de las enfermedades, dolores del corazón, independiente de aquello que nos amargue, nos angustia, debemos ser felices en Cristo Jesús, porque Él está con nosotros bendiciendo nuestra vida. Hay un elemento muy importante de las ofrendas pacíficas que es la palabra comunión y comunidad. Debido a que parte de las ofrendas y los alimentos que eran llevados para ser ofrecidos debían ser divididos entre Dios, el sacerdote, el ofrendante y su familia. Miren qué interesante. Es decir, vamos por ejemplo en Levíticos capítulo 3, del verso 14 al 17, se habla lo siguiente. Dice que la parte de Dios era quemada sobre el altar. Lo que le correspondía a Dios necesariamente tenía que ser quemado para que simbólicamente llegara hasta el cielo. Era de Dios. El sacerdote recibía de estos animales que mencionamos al comienzo el pecho y las espaldillas, las costas, las espaldas. Y el resto le pertenecía al ofrendante. Pero él podía invitar a cualquier persona limpia, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, para poder participar de esta ofrenda. Debía comerse en el mismo día, pero en el caso de los votos o las ofrendas voluntarias, se podía llevar a casa y poder comer hasta el segundo día, pero el tercer día debía ser quemada. Lo importante aquí es que una porción era para Dios, quemada en el altar, otra quedaba para el sacerdote, la cual también él comía, y otra quedaba para el ofrendante, y él, por razones obvias, la porción del ofrendante no era menor. Por lo tanto, era una ofrenda en donde se iba con amigos, con familia, para compartir en ese lugar, en el tabernáculo, y en ese mismo día, el gozo de saber que Dios bendice nuestra vida. Es decir, yo estoy feliz, estoy contento porque Dios bendijo mi vida en el pasado, porque recibí bendiciones de Dios, reconozco que Dios me ha bendecido, entonces voy con una actitud de gratitud, pero la actitud de gratitud involucra no solamente una individualidad, un egoísmo entre mí y Dios, sino que involucra a más. La gratitud a Dios tiene que involucrar a más personas. El sacerdote, Dios mismo, la comunidad, las personas que yo invitaba. Si tú estás agradecido por Dios, por las bendiciones que Él ha hecho en tu vida, entonces tienes que compartirlos con esa bendición con otras personas. De lo contrario, no es bendición. La bendición de Dios tiene que ser compartida. Interesante que esta ofrenda pacífica nos está reflejando la actitud del cristiano o del Hijo de Dios en los días que estamos viviendo, días de individualidad, de egoísmo y de materialismo. Podemos pensar entonces que ese fue el propósito de Dios para su pueblo cuando iba al santuario, para la iglesia cristiana que dice que todos compartían todas las cosas y nadie decía ser suyo o propio lo que tenía, sino que era de todos. Todos compartían las bendiciones de Dios. Y Satanás lo sabe. Y en el tiempo del fin, a través del materialismo, a través del egoísmo, quiere interrumpir este propósito de unidad que Dios tiene para su iglesia. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que el sacerdote y el pueblo participaban juntos a la mesa de Dios. Era un banquete. Así por eso podemos comprender todas las alusiones que se hacían en el Nuevo Testamento con respecto a las bodas, al banquete, a comer juntos. Hasta el mismo Señor Jesús era criticado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las palabras que le decían a Jesús? Que era un glotón. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor? Estaba compartiendo. Él era el cumplimiento profético de lo que estaba anunciado a través del sistema de los sacrificios. Y esta ofrenda hablaba de compartir juntos. El sacerdote, el pueblo, y Dios también estaba compartiendo en medio de ellos. Interesante porque muchas veces podemos ser tentados a creer de que el santuario era un lugar excluyente del pueblo. Pero aquí el pueblo es invitado a comer juntos, a participar de la gratitud a Dios. Por lo tanto, existe
un texto en la palabra de Dios en donde dice, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, y no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Estas palabras Jesús las dijo en el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Podemos entonces conectar el deseo de Jesús de que nosotros tengamos paz, pero no es una paz aislada, no es una paz individualista. La paz que Dios quiere que tengamos es una paz de relacionamiento con Él, pero también entre nosotros los que componemos el pueblo de Dios. Qué maravilloso, porque Dios en esta hora nos está invitando a ser parte de su iglesia, a ser parte de su pueblo. Pero es un pueblo especial, es un pueblo que ya reconoce todas las maravillas que Dios ha hecho a través de la historia, a través de su iglesia. Incluso ya vamos hilando un poco más fino. Somos agradecidos porque Dios ha bendecido su iglesia a través de la historia. Somos agradecidos porque Dios ya ha bendecido nuestras familias. Somos agradecidos porque ya Dios nos ha bendecido de forma personal. Y la actitud tiene que ser una actitud de gozo, de alegría. Y así como el ofrendante llevaba ese animal, era las manos impuestas y todo como los otros sacrificios, porque también apuntan a Cristo Jesús. Pero tenía algo diferente esta ofrenda pacífica, que yo iba con la actitud de compartirla para con Dios, tener paz para con Dios, pero también el sacerdote, también él compartía, y yo también invitaba a personas para verse beneficiadas del acto de gratitud de esa ofrenda. Familia, amigos, y en el tabernáculo todos podíamos compartir y comer de aquella ofrenda. Comunidad, comida. Esa era la esencia de los sacrificios en el santuario terrenal. En esta hora el Señor nos invita porque Dios tiene su iglesia en esta tierra. Una iglesia muy agradecida por la luz del evangelio que Dios nos ha entregado, por la luz de su palabra. Y esa es una gran bendición. Dios ha compartido con nosotros su revelación a través de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros queremos compartirla contigo para que el gozo de la palabra de Dios podamos, como en esa escena imaginaria, o que podemos imaginar esa escena del pueblo de Dios en el santuario terrenal. Querido amigo, yo te invito para que tú puedas escuchar la voz de Dios, puedas unirte al pueblo de Dios. Aquel pueblo que hoy en día es llamado a estar unido, a compartir juntos, a ser agradecidos y permitir que la salvación de Dios sea la mayor motivación de gratitud a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, para que podamos salir de todas nuestras amarguras y tristezas. No estoy diciendo que se solucionen todos nuestros problemas, sino que a pesar de los problemas, a pesar de estar viviendo en medio de un desierto, un mundo árido y difícil, podemos ir al tabernáculo de Dios, podemos estar en la presencia de Dios y poder decirle, gracias Dios, porque tú me estás llamando a ser parte de tu pueblo. Si es así tu deseo, te invito a que juntos oremos a Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos estás llamando, no solamente para aceptarte como Señor y Salvador, sino también, Señor, para ser parte de este pueblo, de esta comunidad cristiana, de tu iglesia, en donde juntos debemos compartir para adorarte a ti y compartir juntos. Bendice a nuestros amigos, Señor, que el Santo Espíritu pueda estar guiando sus decisiones para así, Señor, tener la firme certeza y convicción de estar haciendo tu santa y divina voluntad. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.